Vamos a ir a leer los últimos versículos finales del 48 hasta el 60. Gloria a Dios. Gloria a Jesús, aleluya. Cuando lo tenga, póngase sobre sus pies para darle lectura. Hechos capítulo 7, versículo 48 hasta el 60. Gloria a Dios. Aquí vamos a estar aprendiendo mucho de un siervo lleno del Espíritu Santo. ¿Qué significa estar lleno del Espíritu Santo? Bendito sea el Señor. Mucha gente piensa que estar lleno del Espíritu Santo es comenzar a brincar. Gloria a Dios. Pero aquí vamos a aprender. ¿Estamos todos allí? Amén. La palabra de Dios siempre le damos lectura honrando a nuestro Padre por medio de su Hijo amado y de su Santo Espíritu. Dice así su palabra: si bien el Altísimo no habita en templos hechos de manos, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Duro de cerviz e incircunciso de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres. Así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que os anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Pablo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Como tema, duro de cerviz e incircuncisos de corazón. Bendito sea el Señor. Mucha gente piensa que el que rechaza la palabra es el incrédulo. No, el que rechaza la palabra es aquel que conoce la palabra. Y esto es lo que vamos a estar viendo en la defensa de este varón, en la defensa de el hermano que murió aquí. El hermano Esteban fue muerto ¿por quiénes? Por aquellos que no querían obedecer lo que Dios había mandado. No querían obedecer la palabra. Es por eso que empieza el sumo sacerdote a preguntarle y le dice, el sumo sacerdote le dice: esto es así porque habían escogido y habían encontrado personas que testificaban falsamente contra Esteban. Entonces dice los varones, dice Esteban de esta manera: varones, hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestros padres, dice a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia, esto dice, antes de que morase en Harán, y les dijo: salid de la tierra de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y de ahí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra, la cual vosotros habitáis ahora, y no le dio herencia en ella, ni aún para asentar un pie, pero le prometió que le daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Y le dijo Dios así, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena, y que
los reducirían a servidumbre y los maltratarían por 400 años. Y aquí podemos ver que cuando Esteban viene a contestar lo que él le están preguntando, él no responde, digamos, sino que él viene y muestra las escrituras. Cuando él muestra las escrituras en su defensa, él muestra que él, porque lo estaban acusando falsamente de blasfemar contra la ley de Moisés, estaban acusándole que blasfemaba contra la ley de Moisés, contra la ley y contra los profetas y contra el templo. Por eso lo estaban acusando, como usted puede leer también en el 6:12, donde dice: entonces sobornaron a unos para que trajesen, dice, que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Esto estaban hablando, que decía que él hablaba contra Moisés y contra Dios. Pero aquí podemos ver lo que le está diciendo, que él no está en contra de nadie, sino que está predicando lo que se debe de predicar. Pero ellos que recibieron esta palabra, que recibieron los mandamientos, ellos no querían obedecerle y solamente ellos querían aparentar que ellos cumplían lo que se les decía. Y aquí les viene citando la palabra del Señor, donde Génesis 12:24, nosotros que hemos estado en los estudios, hemos visto, ¿verdad?, todo este acontecimiento. Dice en el 12:4 de Génesis: se fue Abraham como Jehová le dijo, y con él marchó Lot. Tenía Abraham 75 años de edad cuando salió de Harán. De ahí 12:5 dice: tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, y dijo a su hermano y a todos, dice, y todos los bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán. Aquí podemos ver de lo que Esteban está mencionándoles. Pero esta gente, cuando se habla la palabra de Dios, ellos siempre quieren hacer lo que sus pensamientos les indican. Siempre quieren hacer lo que ellos piensan. Dios dice que se arrepienta, la gente dice: ¿de qué me voy a arrepentir? Dios dice, hermanos, llama a ser obedientes a la palabra. Ellos dicen: yo soy obediente. Pero aquí podemos ver, hermanos, que el cumplimiento estaba dándose aquí, porque él predicaba de lo que había acontecido, de la promesa que Dios le había dado a Abraham, y que esa promesa estaba frente a sus ojos y que ellos habían matado a ese varón. Ustedes mataron a este hombre, y ese hombre es Cristo Jesús, que había muerto y del cual Esteban estaba predicando. Entonces lo que yo estoy hablando, les dice, es esto que está escrito en las escrituras. Yo no me estoy inventando nada, sino que estoy hablando lo que la palabra de Dios nos enseña, que desde el principio Dios hizo una promesa, y esa promesa ustedes la están viendo cumplida, y la vieron cumplida en sus propios ojos, pero ustedes lo rechazaron. Ustedes rechazaron al santo y al justo, al que vino para que ustedes le recibieran. Por eso dice la palabra: a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Entonces, hermanos, si nosotros rechazamos a aquel que Dios ha enviado, ya no hay sacrificio más por nuestros pecados. Entonces continúa la defensa de Esteban dice, le dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac y le circuncidó al 8º día. E Isaac a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas. Aquí podemos ver lo que está hablando, que viene con toda la genealogía, viene mostrando todo lo que viene aconteciendo, y que ellos lo saben, y que ellos tienen esa ley escrita, y se hacen que no entienden, o es que no la entienden en realidad, o es que no la quieren obedecer, o es que rechazan siempre al Espíritu Santo, porque el Espíritu es la palabra. Y aquí podemos ver ¿por qué dice que Esteban, lleno del Espíritu Santo? ¿Por qué? Porque habla la palabra de Dios. Estar lleno del Espíritu Santo significa estar lleno de la palabra. Y entonces por eso comienza de esta manera. Entonces dice: luego llegaron a Canaán. En Génesis 17:10, este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros, le dice al pueblo, y tu descendencia después de ti, todo varón entre vosotros será circuncidado, el cual nosotros ya lo hemos visto, ¿verdad? El pacto. Y entonces inmediatamente Abraham, cuando escuchó esto,
no esperó 2 veces, sino rápidamente hacer lo que Dios le había mandado. Entonces, Esteban está presentando esto, que Abraham recibió este pacto, pero ustedes se han desviado del pacto de Dios. Ustedes se han apartado de lo que Dios, ¿por qué? A este apuntaba lo que se hacía antes. A este, al cual ustedes ahora rechazaron, al justo, al santo, y ahora ustedes lo han matado. No lo recibieron, sino que lo mataron. Entonces ahí podemos ver, dice, los patriarcas movidos por envidia, y sigue hablando, sigue narrando todo el acontecimiento. Vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él y le libró de todas sus tribulaciones, dice, y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto. Podemos ver todo lo que Dios viene haciendo por medio de aquellos que Él ha escogido para preservar la descendencia de donde vendría Jesucristo, de donde vendría aquel que nosotros debemos de recibir, aquel que nosotros mismos, Él murió por nuestros pecados, por nuestra culpa, ¿verdad? Él murió por nosotros y nosotros debemos de recibirlo. Hoy no se trata de guardar leyes, sino de recibirlo a Él, porque eso es lo que está mostrándoles aquí. Ustedes lo han rechazado porque todo aquel que quiere depender de la ley y no recibe a Cristo como su Señor y como su Salvador, está perdido. Está perdido. Porque la ley fue cumplida en Cristo. Él es nuestra ley. Él es nuestra justicia. Él es el cual nosotros debemos de recibir. Dice Éxodo 1:6. Murieron, dice José, todos los patriarcas, todos los hermanos, dice, y toda aquella generación. Éxodo 1:7. Pero los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron, llegaron a ser numerosos y fuertes en extremo, y se llenó de ellos la tierra de Egipto. Entonces aquí podemos ver ya cuando viene Moisés. Ya viene Moisés, vino entonces hambre sobre toda la tierra de Egipto, de Canaán, y en gran tribulación nuestros padres no hallaron alimento, le dice. Entonces cuando oyó esto Jacob, que había trigo en Egipto, envió, dice, a nuestros padres la primera vez, y en la segunda José se dio a conocer a sus hermanos y se manifestó, dice, todo el linaje a Faraón, el linaje de José. Y enviando José hizo venir a su padre Jacob y toda su parentela, en número de 75 personas. Así descendió Jacob a Egipto, donde murió, y también nuestros padres, el cual fueron trasladados, dice, a Siquén, y puso en el sepulcro que compró a precio de dinero, dice, Abraham y los hijos de Amor en Siquém. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que se levantó en Egipto un rey que no conocía a José. El rey usaba de astucia con nuestro pueblo, maltratándolo a nuestros padres, a fin de que expusieran a la muerte a los niños para que no se propagasen. En aquel mismo tiempo nació Moisés. Aquí podemos ver ya cuando les está hablando de Moisés, el cual Moisés habló que Dios iba a levantar profeta de entre en medio de ellos. Levantará profeta entre en medio de vosotros, el cual a él tienes que oír. A él lo tienes que recibir, les dijo. Pero ellos, en vez de recibirlo, lo mataron. En vez de recibirlo, ellos, hermanos, lo mataron. En vez de recibirlo, nosotros también lo rechazamos. Cuando se dice reciba a Cristo, piensa que la gente que recibir a Cristo, bueno, aquí estoy, recibo a Cristo como mi Señor. No. Hacedores de su palabra quiere. Fue enseñado Moisés en toda sabiduría de los egipcios y era poderoso en palabras. Y Moisés, pensando también que el pueblo entendía que Dios lo había levantado a él, comenzó a interceder por ellos, pero ellos decían, ¿quién te ha puesto a ti como juez entre nosotros? Entonces
Cuando Moisés mata a este egipcio también, sale, se fue a huir, anduvo 40 años. 40 años allá, pero Dios estaba preparándolo para que regresara a traer, a sacar a su pueblo. Entonces Dios visitó a Moisés, donde le dijo que lo iba a enviar. Lo enviaría a rescatar a su pueblo. Respondió Moisés, dice, y si me pregunta el pueblo, ¿quién me manda? ¿Quién les digo? En Éxodo 13:14 respondió, yo soy el que te envía. Si alguien te pregunta, diles que yo soy. Diles que yo soy. Entonces, hermano, podemos ver en la defensa de este varón. Este varón, en la defensa, él se está mostrando las escrituras. Está mostrando la palabra de Dios. Y así va a acontecer cuando usted lo quieran también, hermanos, venir a hacer preguntas. Que por qué usted cree esto. Y cuando usted saca las escrituras, estas personas no van a querer escuchar la verdad. Porque Esteban no sacó ningún argumento propio. Esteban vino porque lleno del Espíritu Santo vino a hablar la palabra de Dios. Vino a mostrar todo el recorrido desde el principio, de donde Dios había hablado al pueblo, el cual venía esa descendencia, el cual venía ese Salvador, el cual venía aquel que Dios había prometido, había llegado. Y yo de ese les estoy hablando. De ese estoy yo hablándoles, le dice. Pero ellos, hermanos, ellos no quisieron escuchar. Ellos, por eso llega hasta David. Llegó donde dice, que halló gracia delante de Dios. Y pidió proveer tabernáculo para Dios, dice, para el Dios de Jacob. Mas Salomón edificó casa, si bien el Altísimo no habita en templos hechos por manos de hombre. ¿Por qué? Ellos estaban diciendo que él quería destruir, que hablaba cosas blasfemias contra el templo, santo templo que ellos tenían. Pero él les hace saber que aún Salomón, cuando edificó ese templo, Salomón mismo dijo que Dios no podía ser retenido por ese lugar. Dios no puede ser retenido por cuatro paredes. Dios siempre ha querido estar con su pueblo. Dios siempre ha querido estar con nosotros, le dice Esteban a ellos. Pero ellos resistían al Espíritu Santo porque ellos, hermanos, querían tener su ídolo, querían ser religiosos, ellos querían seguir adorando en ese templo, hermanos, pero sus vidas secas y vacías, sin Dios en sus corazones. Así está la gente hoy en día, hermanos. Visitan la congregación, pero sus vidas no cambian. Visitan, hermanos, la reunión de la iglesia, pero su vida sigue igual o peor. Y así estaban esta gente que estaba, hermanos, resistiendo al Espíritu Santo. De donde dice, el cielo es mi trono. Y esto viene, lo está hablando de las palabras que dijo Salomón. Si aún los cielos de los cielos no te pueden contener, ¿cuánto más te va a contener esta casa que te estoy haciendo? La casa únicamente servirá para sacrificar inciensos. Dios habita en su pueblo. Dios siempre ha querido habitar con su pueblo. Amén. Siempre ha querido habitar en nosotros. Y es por eso que el apóstol Pablo dice, ¿o no sabéis que vuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo? Porque habéis sido comprados por precio. Y ese es el precio que se pagó en la cruz del Calvario. Entonces, Esteban viene hablándoles todo desde el principio hasta el cumplimiento. A este es el cual yo les estoy predicando. Ustedes dicen que, como dijo Jesús, les dijo Jesús también a los fariseos, ustedes dicen que son hijos de Dios, pero si fueran hijos de Dios me amarían. Pero mi palabra no tiene cabida en vosotros, porque no soy de Dios. Y esto pasa cuando resisten al Espíritu Santo. Escuchan la palabra, pero tienen en poco la palabra, porque la palabra es el Espíritu.
Si oyeres hoy su voz, ¿qué dice? ¿Cuál es la voz? La palabra, la cual estamos escuchando. Amén. Entonces Moisés les habló acerca de este profeta. Como dice en Deuteronomio 18:15, un profeta como yo te levantará Jehová, tu Dios, en medio de ti, de tus hermanos. A él oiréis. A él oiréis. Deuteronomio 18:16 dice: conforme a todo lo que pidiste a Jehová, tu Dios, en Horeb, el día de la asamblea, al decir: no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Ellos pidieron, ¿verdad? Entonces Dios les concede. Deuteronomio 18:17 dice: y Jehová me dijo: bien está esto que han dicho. Un profeta como tú les levantaré en medio de sus hermanos. Pondré mis palabras en su boca y él les dirá todo lo que yo le mande. Yo no he venido a hacer mi propia voluntad, dijo Cristo, sino la voluntad del que me envió. Y a ese es el cual rechazan. A ese es el que están rechazando, les dijo Esteban. A ese es el cual ustedes han rechazado. A ese que no habita en templos hechos por mano de hombre. A ese que ustedes dicen que van a adorar. A ese que ustedes dicen que se reúnen a orar, pero sus corazones, sus vidas siguen peor. Solamente son religiosos. No hay un cambio en sus vidas. Bendito sea el Señor. (18-19) de Deuteronomio. Pero a cualquiera que no oiga las palabras que él pronuncie en mi nombre, yo le pediré cuentas. ¿Qué dijo Jesús? Cualquiera que me oye esas palabras y no las recibe, tiene quien le juzgue. Las palabras que habéis oído, esas te juzgarán en aquel día. Aún Moisés recibió palabras de vida para darnos. Los 10 mandamientos. ¿Son palabras de vida o no son palabras de vida? Son palabras de vida. Pero la gente la tiene en poco. Si usted va a esas palabras de vida, ¿qué dice? No robarás, no codiciarás, no adulterarás. Pero la gente tiene en poco la palabra. Y así pasaba con estos, los cuales estaban allí queriendo matar a Esteban. Hasta consiguieron testigos falsos para acusarlo. Como dice allí en 6:11. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Aquí está mostrando Esteban que él no está hablando contra Moisés, sino que lo que Moisés dijo, eso está hablando él. Por eso la palabra de Dios dice que si alguno hable conforme, y es lo que está haciendo Esteban, hablando conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministre conforme al poder de Dios, que Dios da. Por eso podemos ver que Esteban, lleno del Espíritu Santo, ¿por qué está lleno? Porque está hablando. No está brincando. No está sintiendo cosquillitas o haciendo babuceos, rabaquenda, rabasaya. No, está hablando la palabra de Dios. Cuando Pedro fue lleno del Espíritu Santo, comenzó a predicar la palabra. Eso es estar lleno del Espíritu Santo. No comenzar a correr de aquí para allá. Corra. Llénese del Espíritu. No, del Espíritu se llena de aquí, mire, ve. Este es el Espíritu. De ahí dice que aún Salomón edificó casas. Pero ¿qué dijo Salomón en Primera de Reyes 8:27? Pero es verdad que Dios habitará sobre la tierra. Si los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, ¿cuánto menos esta casa que yo he edificado? Segunda de Crónicas 2:6. Pero ¿quién
será capaz de edificarle casa, siendo que los cielos y los cielos de los cielos no pueden contenerlo? ¿Quién pues soy yo para que le edifique casa, aunque solo sea para quemar incienso delante de él? ¿Para qué era la casa? Para quemar incienso delante de él. Por eso la gente dice, ¿para dónde va? Voy para la iglesia. ¿Por qué? El ídolo lo tienen aquí, ¿verdad? Piensan que el lugar es la iglesia, la casa. Jesús, ¿qué dijo cuando lo sacó del templo? Mi casa será llamada ¿cómo? Casa de oración, pero ustedes la han hecho cueva de ladrones. Estos que resistían al Espíritu Santo, esto estaban haciendo. Cada sacrificio que hacían, a la entrada las ventas de palomas, las ventas de corderos. Hoy no. Hoy las pupusas, los tamales, ahí enfrente. Cueva, ¿cómo dijo? De ladrones. Mi casa será llamada, si hacemos una casa, ¿para qué es este lugar? De oración. Lugar donde se reúne ¿qué? ¿Quién? La iglesia de Cristo. Por eso que debemos de entender, no vamos a estar como los fariseos. Es que tú estás diciendo que vas a destruir este lugar. Aunque ese lugar sea destruido, seguiremos adorando al Dios vivo. La iglesia sigue adorando, ¿sí o no? Cuando la iglesia fue perseguida, siguió adorando o se estancó porque no tenía un lugar. En casas, en cuevas, en catatumbas, adoraban al Dios vivo. Un cristiano verdadero adora en cualquier lugar. Pero un cristiano religioso solamente dice, ay no, voy todos los días a la iglesia. Pero su vida sigue peor, no cambia. Isaías 66:1 dice, Jehová ha dicho, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Dónde está el lugar de mi reposo? Y en el 66:2 está la clave. Mi mano hizo todas estas cosas. Así, todas ellas llegaron a ser, dice Jehová, pero yo miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla. ¿A quién va a mirar? Aquel que es obediente. Aquel que escucha la palabra y dice, Dios dice esto, hay que obedecer. A ese mira Dios. A ese mira el Señor. No aquel que dice, bueno, voy todos los días, me reúno. ¿Está obedeciendo la palabra? ¿O solamente lo hace como un ritual? Si un ritual, los fariseos eran mejores que nosotros con los rituales, ¿verdad? Los fariseos, mire, ve, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, todos los días se reunían. Nosotros tal vez no nos reunimos todos los días, pero hermano, el ritual, cualquier persona puede ir todos los días al lugar donde se escucha la palabra y seguir lo mismo. Esto no se trata con ser oidor o olvidadizo, sino hacedores de la palabra. Porque este será bienaventurado en lo que hace. Será bienaventurado. Jeremías 6:10 dice, ¿a quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa, no la aman. Y es por eso que Jesús también dijo, cualquiera que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre. Pero cualquiera que me niega delante de los hombres, se avergüenza de la palabra. Esta es la gente que se avergüenza de la palabra. ¿Cuándo? Cuando allá, acá, entre cristianos, su comportamiento es como cristiano, ¿verdad? Pero entre el mundano no se conoce si es cristiano. Porque se avergüenzan de mi palabra. Se avergüenzan de la palabra porque no aman la palabra. Y Jesús dijo, vosotros, mi palabra no tiene cabida en vosotros porque no sois mis ovejas. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y yo las conozco. Bendito sea el Señor. Entonces, hermanos,
el que habla la palabra va a tener enemigos. Y los enemigos no serán los del mundo. Los enemigos serán aquellos religiosos. Aquellos que dicen, voy para la iglesia. Aquellos que dicen, si nosotros ayunamos 2 veces por semana, si nosotros diezmamos de todo lo que ganamos, ¿sí o no? Esos eran los que estaban cuestionando a Esteban. Estos mismos eran que se jactaban de que ellos habían recibido la ley, ¿verdad? Y que tenían la palabra de Dios, pero eran rebeldes, eran desobedientes. Y así podemos estar nosotros. Así que examinémonos. Dice y sigue hablando Esteban. Dice: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. ¿Por qué dice que resisten siempre al Espíritu Santo? ¿De quién es la palabra que estaban escuchando? ¿Quién inspiró esta palabra? El Espíritu Santo inspiró esta palabra. Entonces ellos rechazaban esa palabra, estaban resistiendo a la palabra de Dios. Vosotros siempre resistís la palabra al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Entonces, aquí podemos ver que ellos negaron. Dice Hechos 3:14: pero vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida. ¿Sí o no? ¿Pidieron un homicida o no? Así está la gente hoy. Aquel que le habla palabra bonita, a ese quieren, pero el que habla la palabra de Dios lo rechazan. Ay, no, que no tienen amor para predicar. Es palabra de Dios. Aquellos que le dicen, bueno, así como está tu matrimonio, así está bien, aunque estén en fornicación, aunque estén en adulterio, aunque, hermanos, será bendecido, les dice, ¿verdad? Pero no dicen, arrepiéntanse. Arrepiéntanse de su pecado. Y así mismito, cuando alguien está hablando la palabra de Dios, va a ser rechazado. Aquí vemos a Esteban. Él no está pidiendo clemencia, ¿verdad? Sino que está hablando la palabra de Dios, porque está lleno del Espíritu Santo. Él está convencido de lo que está hablando. Si no estuviera convencido de lo que está hablando, él no hubiera hablado esto. Pero él estaba convencido de que ya Cristo había venido y que lo había recibido, y está siendo imitador de Cristo también. Mateo 21:35 dice: pero los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon y a otro mataron y a otros apedrearon. 21:36: envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos lo mismo. Finalmente les envió a su hijo, diciendo: tendrán respeto de mi hijo. Pero los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémoslo y apoderémoslo de su heredad. Esto es lo que dijeron los fariseos, ¿verdad? Porque de ellos estaba hablando Jesús cuando habló estas parábolas. Matémosle y apoderémoslos de la heredad. Dicen en Hebreos también: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. A esto estaban resistiendo. Resistían la palabra, resistían que Cristo había venido. Y en vez de recibirle, por eso Jesús dijo:
Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz. A veces nosotros estamos negándolo también. Por eso debemos de examinarnos. Si estamos negándonos a nosotros mismos en ciertas áreas de nuestra vida, o estamos también negándole a Él, matándolo, crucificándolo otra vez, como dice la palabra, ¿verdad? Por eso los que resisten a la verdad no cambian. ¿Por qué? Incircuncisos de corazón y de oídos, porque resisten al Espíritu Santo. Por eso no cambian. ¿A cuáles de los profetas, hace la pregunta, no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Aún vuestros padres, le dice, también rechazaron a los profetas. Como dijo Jesucristo también, ¿verdad? En Mateo, ¿va? Así lo dijo Cristo también. Les envió profetas, pero también los mataron. Habéis sido entregadores y matadores, vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardaste, como dijo Hebreo, ¿verdad? En otros tiempos Dios nos habiendo hablado, ¿verdad? De muchas maneras, en este tiempo nos ha hablado por Cristo Jesús, por su Hijo. Amén. En otros tiempos por los profetas. Cuando se le dio la ley a Moisés, Dios hablando también, ¿verdad? ¿Sí o no? Amén. A poner por obra, a ser obedientes. Entonces siempre los que resisten a la verdad no van a cambiar. Se van a tapar los oídos. Se van a tapar los oídos más. Van a endurecer más su corazón. Mire lo que dice: vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Oyendo estas palabras, se taparon los oídos. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes. Querían matarlo. ¿Por qué? ¿Conocían esta palabra ellos? Sí, sabían estas palabras. Pero ellos querían ser justos delante de Dios por sus propias obras. Así hay mucha gente. Ser justo delante de Dios por sus propios méritos. Ser justos por lo que ellos hacen. Entonces resisten al Espíritu, resisten a la palabra. En vez de ser obedientes a la palabra, hermanos, endurecen más su corazón. Dios dice: apártate de tal pecado. Endurece, se tapan los oídos, crujía los dientes. ¿Se acuerda aquel pasaje que dice: allí será el lloro y el crujir de dientes? Enojadísimos estaban aquí. No estaban contentos, estaban enojados con lo que Esteban les estaba diciendo. Bendito sea el Señor. Oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios. ¿Sí ve? No vamos a dejar de hablar la palabra si nuestra mirada está puesta en Cristo. Aunque se enojen, aunque la gente se enoje, si nuestra mirada está puesta en Cristo, no vamos a dejar de hablar aunque se enojen, aunque crujan los dientes, aunque se tapen los oídos, seguiremos hablando lo que la palabra de Dios dice, hermanos. Amén. Eso es estar lleno del Espíritu Santo. Pero hoy en día, hermanos, la gente no quiere predicar la palabra porque si predica contra el pecado, todos se van, que se vayan todos. Jesús dijo: si vosotros queréis iros, también podéis iros. Entonces Pedro dijo: ¿a quién iremos, Señor? ¿A quién iremos? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna. Los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, como quien dice, para no escucharlo, ¿verdad? Hacer ruido y para no escuchar las palabras de Esteban, gritaban y se tapaban los oídos para no escuchar. Pero Esteban tenía su mirada puesta porque a quien vio: a Jesús. En la visión vio a Jesús.
que estaba sentado a la diestra de Dios. Hermanos, no dejemos de predicar la palabra. Escuchen o no escuchen. Se enfurezcan, se enojen, crujan los dientes, porque un día van a crujir los dientes, pero no de alegría, sino, hermanos, porque están en aquel fuego ardiendo. Será echado a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Bendito sea el Señor. Oyendo estas cosas, se enfurecían. 59 dice: y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor, recibe mi espíritu. Lo mismito que dijo Cristo: Padre. Entonces clamó, Lucas 23:46, clamó Jesús a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Por eso la palabra nos llama: sed imitadores de Dios como hijos amados. Y aquí podemos ver a un hijo amado, a un hijo que no tiene miedo de hablar la palabra, aunque se opongan, aunque resistan, aunque no quieran escucharla. Así lo mismo les dijo el Señor a los profetas, ¿verdad? Tú habla. Escuchen o no escuchen, tú habla la palabra. Y eso es lo que debemos hacer nosotros: hablar la palabra, vivir la palabra. Entonces, mientras lo apedreaban, Esteban oraba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y aquí podemos ver lo mismo que hizo Cristo también, imitador de Cristo. Habiendo dicho esto, expiró, y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta su pecado. Como Jesús dijo: amad a vuestros enemigos, orad por quienes los odian. Oren, oren. Habiendo dicho esto, durmió. Su espíritu con Cristo ya. 5:44 de Mateo: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Y eso es lo que estaba haciendo Esteban. Su deseo era que se arrepintieran. Su deseo era que se salvaran. Su deseo era que entregaran su vida al Señor. Y ese es el deseo de todo aquel que tiene a Cristo. Aunque lo odien, va a decir la verdad, va a decir lo que la palabra de Dios dice. Si estás en pecado, se le va a decir: estás en pecado, necesitas arrepentirte, aunque te odien. Esteban no le importó lo que lo odiaran. Él dijo lo que la palabra de Dios dice, y decía y dice aún. Sigue hablándonos, porque la palabra es viva y eficaz. No pasa, dijo Cristo, ¿verdad? Cielo y tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Cada una tendrá su cumplimiento, hermano. Cada una será cumplida conforme a lo que lo ha dicho. Bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os odian, y orad por quienes os ultrajan y os persiguen. Y eso es lo que hizo Esteban, ¿sí o no? Padre, no les tomes en cuenta. Imitador de Cristo. Jesús en la cruz del Calvario dijo: Padre, no les tomes en cuenta este pecado. Entonces durmió, pero no se fue con odio. No iba odiando a aquellos que él quería que se arrepintieran. Y así nosotros no vamos a odiar a aquellos que queremos que se arrepientan, queremos que tengan vida eterna. Siempre el falso predicador va a hacer sentir bien a la persona, pero el predicador que quiere la salvación del alma va a confrontar el pecado, porque lo único que nos separa de Dios es el pecado, no es otra cosa. La rebeldía que hay en nosotros, y Dios quiere que vengamos al arrepentimiento. Lucas 6:28: bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian.
Lucas 23:34. Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos y echaron suerte. Podemos ver a un hombre lleno del Espíritu Santo. Estar lleno del Espíritu Santo no significa lo que hoy se ve en las congregaciones. Estar lleno del Espíritu Santo es hablar la palabra de Dios. Lo hemos aprendido en el libro de los Hechos. Hemos visto a un Pedro lleno del Espíritu Santo, ¿verdad? Hemos visto a un Pablo lleno del Espíritu Santo, ¿sí o no? Hemos visto apóstoles llenos del Espíritu Santo, ¿sí o no? Hablando con valor la palabra de Dios, sin importar el rechazo, sin importar lo que diga la gente. Si alguno habla, y aquí estaba haciendo esto Esteban, ¿verdad? Hablando conforme a la palabra del Señor. Así que, hermanos, hay que